Bienvenidos a la Carta de Portales. Aquiles Vergara Vicuña fue un militar, político, escritor e historiador chileno que dejó una huella en la historia de su país. Su trayectoria incluyó periodos como diputado por Coquimbo desde 1921 hasta 1925 y, más tarde, como ministro de Justicia e Instrucción Pública de Chile en 1927. Además, fue vicepresidente de Acción Nacionalista de Chile, la primera agrupación nazi en Chile, y estuvo involucrado en la Guerra del Chaco, sirviendo en el ejército de Bolivia. Nació en Viña del Mar el 12 de junio de 1895, siendo hijo de Salvador Vergara Álvarez y Blanca Vicuña Subercaseaux, hija del conocido historiador Benjamín Vicuña Mackenna. Su formación se inició en la Escuela Militar de Chile y luego se graduó como alférez de artillería. En 1918, ascendió a teniente y fue enviado a Cuba como adjunto militar en la delegación chilena y más tarde a España. Durante su estancia en Europa, se unió a la Escuela Superior de Guerra, donde conoció al reconocido escritor chileno Joaquín Edwards Bello. Bajo la influencia de Edwards Bello, comenzó a plasmar sus impresiones y vivencias europeas en papel. En 1920, desde España, enviaba contribuciones al diario chileno El Mercurio de Santiago, detallando sus viajes por varias ciudades de España y algunas urbes portuguesas, como Córdoba, Sintra y San Sebastián. Sin embargo, la muerte de su padre lo llevó de vuelta a Chile, regresando ya con el rango de capitán. Decidió retirarse del ejército chileno y adentrarse en la política en 1921, postulándose como candidato a diputado por Coquimbo por el Partido Radical de Chile. Logró su asiento en el Congreso para el periodo 1921 a 1924, formando parte de la Comisión Permanente de Elecciones y de la Comisión de Relaciones Exteriores y Colonización. En 1923, contrajo matrimonio con Ana Petrel Arenas en Coquimbo, aunque la pareja no tuvo hijos. El 9 de febrero de 1927, fue designado por el presidente Emiliano Figueroa Larraín como ministro de Justicia e Instrucción Pública, desempeñándose en ese cargo por 7 meses, hasta el cambio presidencial a Carlos Ibáñez del Campo. A lo largo de su vida, Aquiles Vicuña fue autor de varias obras literarias. En 1927, recopiló sus discursos sobre la reforma educativa y su breve paso por el Ministerio de Educación de Chile en un volumen. En 1929, se convirtió en consejero de la Caja Hipotecaria de Chile. En 1932, se unió al conflicto bélico de la Guerra del Chaco, tomando partido por Bolivia. Tras el fin de la guerra, optó por residir en este país hasta el final de sus días. Falleció el 10 de marzo de 1968 en La Paz a la edad de 72 años. Se enlistó como voluntario en el ejército boliviano durante la Guerra del Chaco, dejando atrás varios años de una activa vida política en su país y convencido de que la causa boliviana en la guerra era más que justa. Con ese mismo convencimiento gestionó ante personeros chilenos el derecho del país a tener una salida marítima. Aquiles Vergara Vicuña dejó testimonio de ello en sus libros, en los que también expresó su apego a Bolivia, donde decidió vivir y pasar los últimos días de su vida. Vergara Vicuña nació el 12 de junio de 1895 en Viña del Mar. Era nieto del destacado político liberal Benjamín Vicuña Mackenna y de José Francisco Vergara Echevers, uno de los ministros de Chile durante la Guerra del Pacífico. Estudió en la escuela militar y egresó en 1914 como oficial de artillería. Estuvo en Cuba y España cumpliendo diversas misiones para su país. Estos viajes le permitieron iniciarse en la escritura. En los años 20 dejó la vida militar para dedicarse a la política, donde se desempeñó como diputado del Partido Radical y luego fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Carlos Ibáñez. En 1930, junto a su esposa Anita Petre, visitó por primera vez Bolivia y Perú. De ese viaje dejó testimonio en 2 escritos. Luego de un intento frustrado por retornar a la política, decidió abandonarla y se anotó como voluntario para la Guerra del Chaco en 1934. Tenía la conciencia de estar viviendo una etapa singular de mi existencia, casi novelesca,
Había vuelto al ejercicio de la vocación de mi niñez, comenzaba a olvidar las desazones de la incomprensión y de la estulticia turiferaria de ese triste y envilecedor medio político chileno en que, por un concepto recto y puro de patriotismo, había quemado inútilmente mis alas de luchador y la fe en la bondad de los hombres. Me sentía nuevamente sereno y fuerte en un medio que no me pertenecía por cuna, pero al cual me sentía ya ligado por los lazos ideológicos y afectivos que crean y justifican las adopciones. No pedía más, escribió en El Caldero del Chaco. Ingresó como teniente coronel y no pidió ningún trato excepcional, sino igualitario al de los otros oficiales de su rango. Fue destinado como comandante de artillería del primer cuerpo de ejército. Finalizada la contienda bélica, fue invitado por el Estado Mayor del Ejército Boliviano a escribir junto con el teniente coronel peruano, Julio Guerra, una historia del conflicto. Obra que, desde 1936, encararía solo y que empezaría a publicar entre 1940 y 1945. El resultado de ese trabajo fueron 7 volúmenes bajo el título de Historia de la Guerra del Chaco. Este trabajo aún sirve de fuente para muchos investigadores, pero también ha sido muy cuestionado por los historiadores Roberto Querejazu y Juan Lechín Suárez. Radicado con su esposa en Bolivia, llegó al grado de coronel sin que hubiese renunciado a su nacionalidad chilena e incursionó en política a finales de los 40. Vergara Vicuña fue también un gran activista por los derechos bolivianos al mar. Hizo gestiones ante políticos chilenos, recibió algunos apoyos, pero también duras críticas de sus paisanos. Retirado del ejército boliviano, se dedicó a la pintura y a la enseñanza de esgrima. Además, construyó su casa en La Paz haciendo una réplica de un castillo que vio en España y que aún queda al lado del Hospital Obrero de La Paz. Cultivó amistad no solo con militares, sino también con intelectuales como Raúl Botelho González. Vergara falleció en 1968 a la edad de 73 años. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima, amigos de la Carta de Portales.